Mi abuelo dejó su legendario Mustang del 67 a quien fuera capaz de arreglarlo, y mientras mis hermanos se apuraban a contratar mecánicos, yo prefería aplicar todo lo que me había enseñado. El abuelo Vincent era casi una leyenda entre la banda fierrera. Su Shelby GT500 de 1967 era algo fuera de serie, no cualquier Mustang, sino uno de los poquísimos, apenas 2048 fabricados, con el motor original, el famosísimo 428 pulgadas cúbicas Cobra Jet. Los que saben lo llegaban a tasar entre 350 y 450 mil dólares, dependiendo del ánimo y del cliente. El abuelo se pasó 40 años restaurándolo, personalizándolo, convirtiéndolo en parte de sí mismo. En cada expo, en cada reunión de autos, la gente se le agolpaba alrededor a esa belleza blanca Wimbledon con rayas azules de carreras y simplemente no podían dejar de mirarlo. Nada más escuchar el rugido del motor bastaba para sacar lágrimas hasta al más machín. Cuando falleció el mes pasado, medio pueblo fue a despedirlo, pero su verdadera familia, bueno, esa era otra cosa. Mis 3 hermanos de puro milagro lo visitaban. Llevaban años ocupados triunfando, y ni tiempo se daban para darse la vuelta a la cochera del abuelo. La oficina del abogado de plano se sentía apretada para nosotros y nuestros egos. Dalton, el mayor, voló desde Boston, donde maneja un fondo de inversión. Raven llegó corriendo tras cerrar una venta inmobiliaria millonaria en Miami, y Quentin, el menor, hasta trajo a su socio para ver cómo podían aprovechar la herencia en su startup de tecnología. Yo fui directo del taller Murphy's Auto Repair, donde llevo 6 años como mecánico, y aún traía el uniforme lleno de grasa y manchas de aceite. Su abuelo dejó instrucciones muy precisas, dijo el abogado al sacar un sobre grueso. El Shelby GT500 del 67, junto con la casa y los ahorros, serán para el nieto que logre restaurarlo a su estado original en 30 días. Dalton casi se atraganta de la risa. ¿Restaurarlo? Si ese coche ya está de revista. He visto fotos. Está impecable. El abogado negó. 3 días antes de morir, su abuelo desarmó a propósito las partes principales del coche. Lo dejó en piezas. Se hizo un silencio que pesaba. ¿Qué? Soltó Raven por fin. ¿Por qué diablos iba a hacerle eso a su carro? El abogado nos entregó una carpeta a cada uno. Aquí está su explicación. Un auto no es más que fierro y hule si no entiendes su alma. Quien arme a mi niña como se merece, habrá entendido lo que intenté enseñarles. Dentro venían fotos del Mustang tal como quedó. El motor por completo desarmado, piezas regadas por toda la cochera, la transmisión hecha trizas, partes originales mezcladas con otras personalizadas que ni al caso había visto. Quentin no perdió el tiempo y ya estaba con el celular. Voy a llamar a Morrison's Classic Car Restoration. Son los meros aquí. Dalton lo secundó. Yo pago lo que cobren. El dinero aquí no es problema. Raven también, escribiendo mensajes como loca. Conozco a un tipo que es un máster en Shelby's. Cobra caro, pero ha restaurado autos de más de $1 millón. Yo solo me quedé viendo las fotos, recordando los sábados en la cochera, con el abuelo Vincent enseñándome a escuchar los sonidos del motor, a notar cuando algo andaba bien o raro. Hay otra condición, añadió el abogado. El trabajo deben hacerlo ustedes, nada de talleres profesionales. Las piezas y herramientas las pueden comprar, pero la restauración tiene que ser con sus propias manos. En ese instante, a todos les cambió la cara. Dalton hasta guardó el celular. No agarro una llave inglesa desde prepa. Quentin de plano se veía perdido. Ni el aceite sé cambiarle. ¿Cómo se me va a ocurrir armar un motor? Raven soltó una risa medio nerviosa. Esto es una locura. Papá sabía bien que ninguno más que Kyle entraba a los autos. El abogado me vio directo. Su abuelo más o menos ya se lo imaginaba. Al día siguiente nos citamos en la casa del abuelo Vincent. La cochera era idéntica a lo de las fotos, aunque en persona parecía todavía peor el desmadre. Partes por todos lados, unas con etiquetas, otras sin nada. La carrocería del Shelby encima de unas torres, sin motor, sin transmisión. Piezas personalizadas mezcladas con originales que por sí solas valían una lana. Dalton llegó hasta de traje, como para irse rápido. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo me puse a revisar el coche, identificando todo. El puro bloque del motor estaba en una esquina sobre un soporte, sin pistones ni cabezas. La transmisión, toda en piezas regadas sobre una mesa. Todo desmontado, un orden casi milimétrico. Pero noté algo que mis hermanos no vieron. Al lado de cada pieza importante, una cinta de enmascarar con números. 71289, 31591, 11803. Eran fechas. ¿Qué significan?, me preguntó Raven, viendo que andaba checándolas. La verdad todavía no estoy seguro, le contesté, pero sentí una conexión instantánea. El abuelo Vincent siempre decía que cada parte del carro tiene una historia si sabes escuchar. Quentin ya tenía su laptop a todo lo que da. Encontré un lugar que vende los manuales completos de restauración del GT567. $500 la descarga. Dalton sacó la cartera. Cómpralo, compra todo lo que necesitemos. Al tercer día, mis hermanos ya llevaban gastados más de $40,000 en herramientas, refacciones, manuales y hasta consultas con expertos, que claro, no le podían meter mano al coche, pero sí dar consejos. Yo, con $200 apenas, seguía trabajando con las herramientas viejas del abuelo. Así no es, dijo Dalton viéndome revisar el bloque motor. El manual dice que hay que empezar por las cabezas de los cilindros. Negué. El abuelo nunca armó este motor según el manual. Él lo modificó. Raven casi se quedó sin paciencia. Era un Shelby GT500. Todas las partes son originales, por eso vale tanto. Le enseñé una de las cabezas, con el trabajo personalizado. ¿Ves estos conductos? Los emparejó y pulió a mano. Eso no sale así de fábrica. Mi abuelo dedicó años a optimizar cada parte.
Quentin ya estaba desesperado, con las piezas de la transmisión. Nada encaja con el diagrama. Aquí hay engranes de más y una carcasa extraña. Me acerqué a ver. El abuelo adaptó una transmisión corta. Siempre decía que la de fábrica era buena, pero a él le gustaba más como la armó. Dalton ya de plano tiró la herramienta. ¿Y cómo vamos a armar algo que ni viene en los manuales? Es imposible. Volví a mirar las fechas en la cinta. 7/12/89. Me sonaba un buen. Saqué el celular y busqué fotos viejas. Ahí estaba, yo de niño, como de 5 años, al lado del abuelo en la cochera. La foto decía 12 de julio de 1989. Mi primer día ahí. Revisé otra fecha, 15 de marzo de 1991. Encontré otra foto, los dos llenos de grasa al pie del Mustang con el cofre abierto. ¿Ahora qué haces?, preguntó Raven cuando me vio buscando fechas como loco. Eran los sábados que pasé con el abuelo en la cochera, días en los que mis hermanos tenían cosas más importantes y yo sí iba a aprender con él. 8 de noviembre de 2003, el día que me enseñó a arreglar un carburador. 22 de junio de 2008, el día que fabricamos juntos la carcasa especial de la transmisión. 14 de septiembre de 2015. Ese fue el día en que me mostró cómo emparejaba los conductos a mano. Me dejó un mapa. Susurré. Cada pieza importante, cada parte hecha a la medida, tenía grabada la fecha en que él me enseñó sobre ella. Mis hermanos ni siquiera lo notaban, porque nunca estuvieron presentes para esas lecciones. Dalton se dio cuenta de mi expresión. ¿Qué mapa? ¿De qué hablas? No le respondí. Solo empecé a sacar los álbumes de fotos en mi celular, cotejando las fechas con las piezas, recordando pláticas de años atrás. Estás perdiendo la cabeza, dijo Quentin. Ya te está afectando la presión, pero yo ya iba más rápido, seguro de mis pasos. El bloque del motor traía grabado un 12/07/89. Ahora me acordaba perfectamente de ese día. El abuelo mostrándome el diámetro de los cilindros y explicando cómo funcionaba la compresión en palabras que pudiera entender un niño de 5 años. Mandó a abrir los cilindros .030 pulgadas, pero eso nunca lo apuntó. Después tomé los pistones, marcados con 150391. Componentes hechos a medida, forjados especialmente para ese motor, los mismos que instalamos el día en que me dejó ayudarle por primera vez. Sabía exactamente dónde iba cada uno, porque yo se los iba pasando, mientras él me iba explicando cada parte del proceso. Para cuando llegó el séptimo día, mis hermanos ya no entendían nada. Armaban y desarmaban las mismas piezas una y otra vez, siguiendo distintos manuales, y nomás nada les quedaba bien. Esto es imposible, casi llorando, decía Raven. Nada encaja, las piezas ni se llevan. Dalton no soltaba el teléfono, pagando $500 la hora para que supuestos expertos entraran por videollamada a diagnosticar problemas que ni siquiera alcanzaban a ver bien. Quentin ya había tirado la toalla y estaba en una esquina investigando si podía pelear el testamento. Yo, en cambio, llevaba más avance en una semana que ellos, porque dejé los manuales a un lado y solo seguía mis recuerdos. Primero monté los soportes de motor personalizados de aluminio sólido, esos que el abuelo fabricó porque los originales siempre se doblaban con el torque. Luego la carcasa de la transmisión, apretando en el orden que él me enseñó. Firme, pero sin excederte. Deja que el metal se asiente solo. Esas palabras de hace 15 años ahora guiaban mis manos. Para el día 14, mi motor ya estaba armado, la transmisión de relación cerrada ya instalada y el eje trasero balanceado en su sitio. Mientras tanto, mis hermanos seguían discutiendo por los valores de torque de la cabeza de cilindros. ¿Cómo le haces?, me reclamó Dalton, viéndome trabajar. Ni siquiera estás usando el manual. Me toqué la 100. Mi manual está aquí. 20 años de sábados. Raven se acercó, con su motor vuelto a piezas por 5ª vez. Eso no es justo. Nadie nos dijo que teníamos que memorizar todo esto. Bajé la llave y la miré. No lo sabían porque nunca vinieron. El abuelo siempre invitaba a todos los sábados. Ustedes siempre se ocupaban en otra cosa. Quentin bufó. Teníamos vida, Kai. Trabajo. No podíamos perdernos cada fin de semana en el taller. Señalé el Mustang. Y mira, ahora ni pueden armar un carro. Así es esto, ¿no? Para el día 20, yo ya andaba con los últimos detalles. Motor montado, transmisión acoplada, suspensión ajustada como le gustaba al abuelo. Mis hermanos avanzaron, pero a billetazos. Dalton pagó $15,000 a un tornero para que le reconstruyera las cabezas a las especificaciones originales. Raven contrató a un especialista para balancear su cigüeñal. Quentin de plano se rindió y compró una transmisión ya restaurada en vez de arreglar la suya. Pero todos armaron sus coches como de fábrica, siguiendo manuales al pie de la letra. No entendían que el carro del abuelo jamás fue original. Al día 23 por fin encendió el motor de Raven y sonaba fuerte, muy bien. Justo como un Shelby 67 salido de agencia. Se soltó llorando de alivio. Lo logré. No lo puedo creer. El de Dalton arrancó el día 25. El de Quentin 2 días después. 3 coches listos. Andando. Restaurados como Shelby GT 500 originales. Me miraban mientras yo seguía ajustando el mío. Arriba de los soportes. Se te está acabando el tiempo. Soltó Dalton con una sonrisita. La fecha límite es en 3 días. Yo solo sonreí y seguí trabajando. En el día 28, bajé mi Mustang de los soportes. El 29, le di el primer encendido. El sonido que llenó el taller no tenía nada que ver con los carros de mis hermanos. Era profundo, agresivo. El perfil del árbol de levas diseñado
diseñado por el abuelo hacía que al ralentí, el motor sonara grave y fuerte. Mis hermanos lo notaron enseguida. «Eso no suena bien», dijo Quentin. «Seguro traes mal el árbol de levas». Lo aceleré. El taller vibró a 7000 revoluciones. El tren de válvulas personalizado, firme y suave. «Suena perfecto», dije. Día 30. Cita en la oficina del abogado. Los 4 Mustangs alineados afuera, blancos con franjas azules, idénticos por fuera. El abogado salió con su tabla y empezó la revisión. Primero checó el de Raven. Número de serie del motor correcto, transmisión original, suspensión igualita a la de fábrica. Excelente trabajo. Luego el de Dalton, mismo diagnóstico. Después el de Quentin, igual. Los 3 restauraron perfectamente nivel de agencia. Después se fue contra el mío. Abrió el cofre, levantó las cejas. «Este motor trae modificaciones». Dalton sonrió. «Te lo dije». Kai la regó. El abuelo lo quería original. El abogado sacó otro sobre, sellado con cera. «Voy a leer la instrucción completa. El auto debe quedar restaurado tal y como yo lo quise, como yo lo construí, igual que enseñé a uno de ustedes». Observó mi motor. «Estos son pistones forjados a medida. Las cabezas están trabajadas a mano. Esto no venía de fábrica». Señalé la transmisión. «Relación corta, hecha a pedido, la armó en 2008. El abogado asintió, checó unas notas y le dio la vuelta al carro revisando detalles que mis hermanos ni vieron. Barras estabilizadoras especiales, geometría de dirección modificada, escapes únicos. «Cuéntame del árbol de levas», pidió, y le recité todo de memoria. Comp cams, hecho a la medida, duración 242-248, lift de 0.618, lóbulos a 110 grados. Lo mandó a hacer en 2003 porque decía que el de agencia era flojito. El abogado lo apuntó y me preguntó por la suspensión, por las relaciones de la transmisión, por el flujo de escape. Cada respuesta cuadraba con documentos que sacó de su carpeta, papeles que mis hermanos nunca vieron porque nunca estuvieron en el taller cuando se hicieron esas modificaciones. «Los otros 3 autos son una belleza», dijo al final el abogado. «Shelby GT500 de 1967 originales, perfectamente restaurados, hoy valen como $350,000 cada uno. Pero este», señaló mi coche, «con todas las modificaciones que le hizo Vincent Wakefield, los documentos y toda la historia detrás, en el mundo de los coleccionistas vale muchísimo más. Sin problema se vende en 600,000, quizá hasta 750,000 si le encuentras el comprador indicado». Mis hermanos se quedaron pálidos. «Pero esa no es la razón por la que se lo queda», siguió el abogado. «Se lo queda porque es el coche que Vincent construyó, el que él quiso tener, no el Mustang que en Michigan decían que debía ser». Me entregó las llaves y otro sobre. La casa, la cuenta de ahorros, todas las herramientas y el taller también son para Kai. Dalton explotó. «Esto es absurdo. Nosotros sí seguimos las reglas. Restauramos los autos». El abogado negó con la cabeza. «Restauraron 3 carros llevándolos al estado original, aunque Vincent los había modificado a propósito. Le borraron su trabajo». Raven volvió a llorar, pero ahora de puro coraje. «¿Y cómo íbamos a saber eso? Nunca nos dijo ni una palabra de lo que había cambiado». Abrí el sobre. Traía una carta con la letra de mi abuelo. Sí se los dijo. Los invitó al taller todos los sábados durante 20 años. El único que fue, soy yo. La carta decía: «Kai, si estás leyendo esto, es porque descifraste mi sistema de fechas. Cada cosa marcada es un día que estuviste aquí aprendiendo, ayudando, simplemente estando. Tus hermanos se la pasaron buscando dinero y éxito. Tú dedicaste tus sábados a un viejo y su coche. El Mustang es tuyo porque te lo ganaste. No con dinero ni palancas, sino con tiempo, esfuerzo y porque realmente te importaba. Las mejoras que le hice al motor en 2003, estuviste ahí pasándome las herramientas y preguntando de todo. La transmisión en 2008, me ayudaste a armar la carcasa. Cada pieza personalizada tiene tus huellas, literal y figuradamente. Tus hermanos pagaron a los mejores mecánicos y gastaron un dineral en restaurar 3 autos, pero acabaron haciendo coches de desconocidos. Tú y yo hicimos el nuestro». Quentin me arrancó la carta. «Esto es manipulación, puro abuso a un adulto mayor. Claramente tenía demencia». El abogado aclaró la garganta. A Vincent Wakefield lo revisaron 3 médicos distintos el último mes de vida. Todos confirmaron que estaba bien de la cabeza y en plena salud física. Este testamento no se puede apelar». Dalton ya tenía el celular en la mano. «Vamos a pelear esto. No hay manera de que esto quede así en la corte». Doblé la carta con calma. «Háganle como quieran. Gástenle a los abogados». Raven se acercó más. «Planeaste todo esto. Lo apartaste de nosotros para asegurarte de ser el único al que viera. Eso sí me dolió, porque era justo al revés. Yo nunca lo aislé. Ustedes solitos se apartaron. El abuelo los llamaba cada semana. Los invitaba a las exhibiciones, a cenar, al taller, y siempre resultaba que estaban muy ocupados». Dalton hizo una mueca. «Algunos sí teníamos carreras de verdad, responsabilidades pues». Volteé a ver sus Mustangs impecables restaurados como de fábrica. «Y algunos sí tuvimos tiempo para un señor mayor que lo único que quería era compartir algo que le apasionaba. Pero bueno, su trabajo siempre fue más importante que conocer a su abuelo». Quentin me agarró del brazo. «No lo mereces. Tú solo eres un mecánico. Nosotros sí hubiéramos hecho que la herencia fuera para algo verdaderamente importante». Me solté de su mano. «Algo importante. O sea, meterlo a su portafolio de propiedades o gastar en otra startup. El abuelo no quería que su legado fuera un negocio. Nunca fue ese el punto». El abogado interrumpió.
La reunión termina aquí. Kai, la transferencia del auto se hace esta semana. Los demás tienen 30 días para recoger lo que les quede en la casa. Mis hermanos se fueron enseguida, ya marcando a abogados, contadores y a quien pudieran pensar que los ayudaría. Yo me quedé viendo los 4 Mustangs, 3 restaurados impecables como de fábrica, valiosísimos, y uno, el mío, lleno de detalles, único, el reflejo exacto del hombre que fue mi abuelo. El abogado me dio otro sobre. Me pidió que te diera esto nomás cuando ellos se fueran. Dentro venía una foto. Yo, de 8 años, parado en una caja de leche para alcanzar el motor, la mano de mi abuelo en mi hombro y los dos sonriendo de oreja a oreja. Al reverso escribió: esto es lo que realmente significa heredar algo. No es dinero, ni coches, ni casas. Es tiempo, atención y cariño. Todo lo que te enseñé, todo lo que hicimos juntos, eso es lo que te dejo. El coche solo es un recordatorio. Ese mismo día llevé el Mustang a casa. El motor resonaba en la calle. El escape tenía un sonido especial, único. No se oía como los de mis hermanos, porque no tenía por qué sonar igual. Sonaba a todos los sábados en la mañana, a todas las horas, a cada lección en ese taller. Semanas después, mis hermanos metieron todos los recursos legales posibles. Contrataron abogados carísimos, que pelearon sobre el testamento y dijeron que yo había manipulado a un anciano. 3 meses después llegó el día en corte. Mis hermanos iban rodeados de abogados. Yo llegué solo, con una caja de cartón. El juez me pidió que presentara mi defensa. Abrí la caja. Allí estaban 20 años de fotos. Yo y el abuelo en el taller, cada sábado sin fallar. Yo, de 5 años, cargando la llave más grande que encontraba. A los 10, pintando franjas. A los 15, armando carburadores. A los 20, fabricando piezas únicas. Cada modificación importante. Ahí estaba yo, aprendiendo y ayudando. Mis hermanos dicen que manipulé a mi abuelo, le dije al juez. Pero esto es todo lo que hice. Estar presente, preocuparme, compartir tiempo y aprender junto a él, no por lo que pudiera quedarme. Saqué la libreta de mi abuelo, con cada sábado registrado, proyectos, fechas, tareas. Mi nombre salió 847 veces. El de mis hermanos, apenas 14, y todas antes de que cumplieran 16 años. Dejaron de venir cuando el pasatiempo del abuelo les dio pena. Le dije, yo nunca dejé de ir, no por el coche, sino por él. El juez revisó todo, desde fotos y notas hasta facturas. Todo comprobaba que yo era el único que de verdad había estado ahí, junto a mi abuelo. Los abogados de mis hermanos dijeron que eso no probaba nada sobre influencias o el juicio de mi abuelo. El juez les respondió, esto demuestra 20 años de enseñanza y de legado entre abuelo y nieto. No hubo manipulación, solo sentido común. Caso cerrado. Mis hermanos apelaron y el tribunal volvió a decidir a mi favor. Amenazaron con seguir peleando, pero sus abogados ya les hicieron ver que solo estaban tirando su dinero. La pelea les costó arriba de $200,000 entre los 3. Con eso, hasta se habrían podido comprar otro buen coche cada uno. 6 meses después de la muerte del abuelo, me llamó Dalton. Le noté otra voz, más tranquila. Vi una foto en redes. Tú, en una expo con el Mustang, y el trofeo de tercer lugar. Gané tercer lugar en la categoría de clásicos personalizados. Solo me ganaron 2 coches de revista. Sí, respondí con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Dalton guardó silencio. Apenas caigo en cuenta que nunca vi el coche cuando el abuelo vivía. Vi fotos en internet, pero nunca fui a verlo en persona. No supe qué decirle. Estaba pensando, tal vez un día me lo podrías enseñar, explicarme qué tiene de especial. Yo me gasté $75,000 en armar el mío, y ni siquiera entiendo por qué el tuyo vale más. Le dije que si quería podía venir el sábado. Llegó a las 9 en punto, que para él era temprano. Yo tenía el Mustang en el taller, el cofre abierto, revisándolo. Dalton lo inspeccionó despacio. Enséñame lo que me perdí. Me pasé 3 horas explicándole cada modificación. El motor en el que el abuelo se tardó 5 años para dejarlo perfecto. La suspensión que hace que maneje como auto moderno. El escape artesanal que produce ese sonido tan único. Dalton puso atención de verdad, por primera vez en años. Fui un tonto, soltó al fin. Pude haber aprendido todo esto. Él quiso enseñarme. Me limpié las manos llenas de aceite. No fuiste tonto, solo elegiste otro camino. Él negó. No, sí fui un tonto. Preferí el dinero en lugar de pasar tiempo con él. Ahora tengo dinero y ningún recuerdo. Me miró y dijo, tú tienes las 2 cosas. Le mostré fotos en mi celular, cientos de ellas, de 20 años. Yo sí tengo recuerdos. El coche es puro fierro y hule. Una semana después, Raven me llamó. Vendió su Mustang a un coleccionista por $340,000. Voy a donar la mitad a una fundación de educación automotriz, me contó, a nombre de mi abuelo. Así se siente correcto. Quentin se quedó con su coche, y a veces lo lleva a exhibiciones, contando historias de su abuelo, el de los Mustangs legendarios. Nunca cuenta que casi no lo conoció. Un año después de que mi abuelo murió, me invitaron a dar una plática en un club de autos local. Querían saber de Vincent Wakefield y su famoso GT500. Llevé la foto donde tengo 8 años parado en la caja de leche. Este coche no vale $600,000 por las piezas, les dije. Vale eso por todo el tiempo, los fines de semana, las pláticas y lo que aprendí. Mi abuelo pudo dejarnos dinero, pero nos dejó algo más valioso. Nos enseñó que el tiempo es la herencia real. Alguien del público preguntó, ¿qué le dirías ahora a tus hermanos? Me quedé pensando, que nunca es tarde para aprender, que el coche ya no está, pero las lecciones siguen. Aprendí a valorar las relaciones, no solo el dinero, a construir algo con tus manos y no nada más comprarlo, a estar presente en vez de querer ser el importante. Ahora el Mustang duerme en mi cochera, junto al Civic que uso para ir al trabajo. Lo saco los sábados, casi siempre a los mismos eventos a los que iba mi abuelo.
Siempre llega gente, preguntando por las modificaciones, la historia, el precio. Vale exactamente 847 sábados, les digo, y hasta que se los explico, lo entienden. Empiezan a ver a sus hijos, a sus papás y a sus relaciones de forma distinta, como que algo les cae el 20. El mes pasado, Dalton se apareció de nuevo en mi garage. Quiero aprender, me dijo, pero de verdad, sobre autos, sobre trabajar con las manos, de lo que tú quieras enseñarme. Juntos le quitamos las tapas de válvulas a su Mustang original. Primera lección, le dije. Estas son válvulas estándar. A mi abuelo nunca le gustaron. Decía que vibraban mucho a altas vueltas. Mira, te voy a enseñar por qué las cambió. Dalton sacó su libreta y empezó a apuntar, igualito que yo hacía hace 20 años, ahí parado en la caja de leche. El ciclo sigue, no con dinero, propiedades o títulos, sino con tiempo, atención y alguien que finalmente entiende qué es lo valioso. Eso fue lo que me dejó mi abuelo. No un carro de $600,000, sino conocimientos que no tienen precio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálame un like, déjame un comentario y suscríbete para que no te pierdas la siguiente historia.